Hoy pues vamos a platicar, adelante, hoy pues vamos a platicar un poco sobre este proyecto muy interesante de la cultura de la legalidad. Ya nos platicarán nuestros invitados acerca de lo que se trata del proyecto. Pues aquí contamos con el doctor Francisco Martínez, que es catedrático de ahí del TEC de Monterrey, del posgrado en comunicación del TEC de Monterrey, y está involucrado en el CINCO, que es el Centro de Investigación en Comunicación e Información, ¿verdad? Ahí en el TEC de Monterrey, y nos va a platicar un poquito acerca de el rol que tiene el TEC en todo este proyecto de cultura de la legalidad. Celina Fernández, que es pues periodista, politóloga, sí, politóloga, que está encargada del proyecto de cultura de la legalidad en el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, y pues también estar aquí dándonos a conocer un poquito su experiencia. Y por último, Alejandro Silva, que es periodista de Milenio, M Semanal y del Porvenir, me parece, ¿no? Y tiene un poco de experiencia por ahí su experiencia es con la nota política y policíaca, me parece que también en algún momento, se me hace muy interesante para el tema que estamos manejando de cultura de la legalidad. Pues los dejo con ellos y la idea un poco pues va a ser más como una plática y involucrando al público con preguntas y respuestas que puedan tener por ahí. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a iniciar el diálogo. Yo quiero que sea como un diálogo, ¿verdad? Eso estábamos platicando hace un momento de cómo podemos conocer sobre el tema de cultura de la legalidad. Y yo, antes que nada, quería preguntarles aquí a nuestro público, ¿qué tanto conocen sobre cultura de la legalidad? ¿Poco? ¿Se vale? ¿Se vale decir poco? ¿Sí? El término de cultura de la legalidad, que suena así como una combinación, estos dos términos, cultura y legalidad, ¿no? Que como que parecen, incluso que chocan un poquito. Legalidad suena mucho al asunto de las leyes y del derecho, y la parte de cultura, pues desde una perspectiva, lo podemos tomar desde dos perspectivas, ya sea la parte artística o cultural, que mucha gente relaciona con cultura, o la parte de cultura de nuestra manera de relacionarnos, de vivir, como cultura mexicana, ¿no? Cultura de la legalidad entonces se refiere, y es un término utilizado universalmente, sobre una creencia de que nosotros como ciudadanos podemos ponernos de acuerdo y convivir de una manera que sea armónica para todos. Es, digamos, el que cada uno ponga su parte en una convivencia y en una norma para evitar el caos. Si nosotros formamos y vamos creando un ambiente, una cultura en el que todos entendemos las normas y todos las seguimos, y si Alejandro no la sigue, yo voy a llamarle la atención: oye, Alejandro, no estás haciendo tu parte. Y además Alejandro va a vigilar a las instituciones que se encargan de que las normas se estén llevando a cabo y se estén también a su vez se estén cumpliendo. Entonces hacemos así como un círculo. Esto es la parte cultural de la legalidad, que se tiene que hacer un círculo virtuoso en el que todos participamos en cómo se elaboran las normas, en cómo se elaboran las leyes, porque tienen que ver conmigo, y yo las cumplo porque las conozco, y yo hago que otros las cumplan y que las conozcan. Entonces todos así vamos a vivir de una manera armoniosa. Eso dice como la teoría, eso es cultura de la legalidad. Y lograr una cultura de legalidad sería como llegar a un estado, a un momento de la sociedad en el que, si todos conocemos la manera de convivir y las normas y las leyes que nos rigen, y podemos decir al otro: oye, ¿sabes qué? No la estás cumpliendo, cúmplela, porque yo la cumplo y tú la tienes que cumplir, y a todos nos conviene, ¿sí? Es una cuestión de conveniencia, porque vivimos en sociedad. Hay quien ha preguntado: oye, pero en una sociedad autoritaria también hay cultura de la legalidad. No, sí,
Es más, en algunas sociedades autoritarias y en regímenes autoritarios hay cultura de la legalidad, pero es en base a miedo. La cumples o no, te cae todo el peso de policíaco y te cae ahí la KGB y te cae... Pero tiene que ser una cuestión de conveniencia, de me conviene seguir las leyes. Eso es como a muy grandes rasgos lo que quiere decir cultura de legalidad, y lo trato de esta manera, así como una explicación muy rápida y muy general. Y también aplicar otro elemento muy importante a cultura de la legalidad. Está ligada y es un principio democrático. Esto tiene que ver con democracia. Y democracia quiere decir que todos vamos a poner nuestro grano en la convivencia y nos vamos a tomar en cuenta todos, y aunque opinemos diferentes, nos vamos a poner de acuerdo en que opinamos diferentes también. Se vale decir, oye, pues yo no opino lo mismo que tú, pero tú tienes derecho a pensar diferente. Entonces, la cultura de la legalidad tiene que ver con el respeto a lo que piensa el otro. Y tiene que ver también con cómo damos a conocer en los medios de comunicación la información y lo que opinamos la sociedad. Entonces aquí voy introduciendo un poquito el tema a los medios de comunicación y les voy a platicar un poco lo que hacemos en el Consejo Cívico antes de pasar a la dinámica, o más bien les explico un poco la dinámica. Yo hablo del proyecto, el Consejo. Francisco nos va a platicar de lo que hace en el Centro de Información y Comunicación, Alejandro un poco su experiencia como reportero, y lo que queremos es entablar un diálogo con ustedes de dudas. Ahorita teníamos aquí una plática muy rica antes de empezar y creo que podemos continuarla de muchos temas, ¿no? Entonces el Consejo Cívico, en el cual yo pertenezco, al cual tengo 6 meses trabajando en este proyecto de cultura de la legalidad, nuestra idea es, bueno, para empezar, el Consejo Cívico es un organismo completamente ciudadano, es un paraguas de organizaciones. Nosotros tenemos 102 asociaciones civiles que están con nosotros, y aclaro, no hay casinos en el Consejo, ¿sí? Y cuidamos las organizaciones que forman parte del Consejo. Son organizaciones bien establecidas, tenemos empresarios, tenemos medios de comunicación, tenemos organizaciones civiles, asociaciones religiosas, las cámaras, colegio de abogados, de arquitectos. Tenemos tratamos de ser la representatividad de esta sociedad en dos ámbitos. Uno es el ámbito de gobierno. No sé si por ahí han escuchado, nosotros estamos constantemente presionando al gobierno estatal y gobiernos municipales de hacer cumplir la ley, estamos en el tema de transparencia, rendición de cuentas, en el tema de corrupción, justamente con esta semana que fue el segundo informe del gobernador Medina. Nosotros hemos dicho, oye, pues, ¿dónde están los indicadores de que el gobierno está haciendo algo para poder atrapar a los funcionarios o evidenciar a los funcionarios que están metidos en corrupción? Porque por supuesto que hay, ¿no? Esta es una parte que hace el Consejo, y otra parte de lo que hacemos en el Consejo es tratar de desarrollar ciudadanía. Y el proyecto de cultura de la legalidad entra en ese gran reto que tenemos de desarrollar ciudadanos, y esto es a largo plazo, pero creemos que lo vamos a poder lograr. Entonces estamos trabajando en la mano con varios sectores de la población, todos ciudadanos. Estamos trabajando con medios de comunicación, estamos trabajando con asociaciones religiosas, con todos los credos, porque también creemos en la diversidad y creemos en la importancia del respeto a todas las creencias. Estamos trabajando con universidades, con colegios y organizaciones civiles. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que yo hago, y voy a decirlo, yo realmente soy una tejedora, así me presento. ¿Por qué tejedora? Porque lo que yo hago es visitar organismos, visitar organizaciones, visitar universidades y decir, bueno, tú que estás haciendo este trabajo tan importante, creo que te conviene o es necesario ligarte con esta asociación que necesita de lo que tú estás haciendo, y nosotros hacemos esa plataforma, ofrecemos esa plataforma
para que universidades como Francisco, lo que está haciendo en el Observatorio Medios, pueda a través de su trabajo ofrecerlo y exponer lo que hace, que es tan importante y valioso, a medios de comunicación. Entonces la semana antepasada tuvimos el taller de medios en Cultura de la Legalidad, 2 días, 2 mañanas de trabajo, en donde Alejandro estuvo participando, tuvimos 50 participantes de 15 medios de comunicación. Fue muy interesante el trabajar con los medios este tema y decirles, oigan, ustedes tienen mucho que decir, si ustedes tienen que cuidar la nota y ustedes tienen que tener una ética profesional. Y bueno, no les dijimos mucho eso porque solitos empezaron a decir. Yo creo que yo hasta aquí mi participación de qué hago. Bueno, muy bien, ahora sí se escucha. Bueno, bienvenidos todos. Quiero comentar un poquito la experiencia que hemos retomado nosotros. Hace aproximadamente unos 8 meses comenzamos a manejar nosotros, a inmiscuirnos nosotros con todo lo que es la cultura de la legalidad. El presupuesto que teníamos nosotros prácticamente era que los medios masivos de comunicación tienen un fuerte impacto en la conformación, en la percepción que las personas en la sociedad tienen. Y lo que hemos estado viendo nosotros es que en últimas fechas, los últimos años, los medios masivos de comunicación han estado saturando tanto las pantallas como las páginas de los periódicos, pues de una gran cantidad de hechos de violencia que están reflejando, vamos, lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad. Hace algunos años pues no estábamos acostumbrados nosotros a vivir bajo unas condiciones de este tipo. Hace algunos años nosotros teníamos una ciudad que distaba mucho de tener en sus páginas hechos de sangre como los que prácticamente nos estamos acostumbrando ahora mismo. Y creo que esto nos atrapó, nos pilló con las manos en la masa a una buena parte de los miembros de la sociedad. Los académicos no sabíamos primero cómo reaccionar, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que conducirnos. Los periodistas continuaron también trabajando conforme a sus rutinas periodísticas. Casi siguieron con el modelo, con el patrón al que estaban acostumbrados ellos, siguieron recopilando la información de la misma manera. Y nos hemos encontrado con situaciones bastante desagradables. Algo que yo sí tendría que criticar a los medios masivos de comunicación es el estar tratando de utilizar la situación en la que nos vivimos nosotros para incrementar los ratings. O sea, hemos sido testigos de cómo los periódicos, de cómo las televisoras prácticamente tienen a los periodistas en la zona de combate. Hay ocasiones en que los periodistas ni tan siquiera saben qué es lo que está sucediendo, porque no saben ni quién contra quién están peleando, pero que sin embargo están arriesgándose ellos ahí. Y claro, ellos tienen la misión de ganar la nota. Ellos tienen la misión y la responsabilidad también, porque claro, ellos tienen un sentido de responsabilidad, entonces se arriesgan demasiado, están viviendo y hemos estado viendo una serie de situaciones en las que compañeros periodistas pues han sido, si no atacados, que sí los ha habido, pero al menos han sido testigos directos de los hechos de violencia. Esta situación también se presentó en algunos países y nos preguntamos ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y entonces comenzamos a retomar una serie de anécdotas, de experiencias que en otros países, como por ejemplo en Colombia, como por ejemplo en Italia, también padecieron de la situación que estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la academia nosotros para ayudar a esta sociedad? Lo que sí tenemos en claro es que, algo que decía Celina, tenemos que participar absolutamente todos. Tenemos que estar convencidos de que tenemos que participar para comenzar a disminuir y hasta, bueno, a ser posible comenzar a erradicar esta situación que se nos está generando. Y bueno, nosotros nos enfocamos directamente en los medios de comunicación. ¿Qué hicieron en Italia? Pues en Italia hicieron exactamente lo mismo a los periódicos y las televisoras. En Palermo, por ejemplo, los medios no decían absolutamente nada, pero al principio decían todo. O sea,
pero hubo un momento en que, ¡pum!, también a ellos les tocó la de malas. Y en ese momento, entonces, comenzaron a manejar la información con mucha discreción. Entre comillas, podemos poner con mucho miedo también. Y comenzaron a ser víctimas de la violencia los mismos periodistas que en un momento utilizaron las notas de ese tipo para incrementar su rating, pues ahora estaban siendo víctimas ellos mismos también. ¿Y qué hicieron? ¿Qué provocó ese tipo de contenido en la sociedad? Los estudios que se venían levantando por allí indicaban que los medios contribuyeron enormemente a convertir en rehenes a los miembros de la sociedad. Es decir, provocaba más temor a veces el contenido de los medios, el contenido de los periódicos, el contenido de los noticieros de televisión, que lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Fueron ellos una arma prácticamente de quienes estaban participando de esa manera, obrando con el mal, obrando desde la delincuencia organizada. Y bueno, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La experiencia de Palermo, por ejemplo, indica que en un momento determinado las autoridades de Palermo dejaron de proporcionar información a los periodistas. El mensaje fue bien claro: si no estás conmigo, si no me vas a ayudar a participar para terminar con este tipo de situaciones, yo tampoco estoy contigo. No lo voy a considerar. Y eso fue lo que pasó. Los dejaron fuera prácticamente. Y los medios de comunicación, cuando fueron víctimas de violencia, entendieron perfectamente aquello también. Entonces, a partir de ese momento comenzaron a participar de la implementación de una cultura de legalidad. ¿Qué hicieron en Colombia? Más o menos lo mismo. Los medios comenzaron a trabajar la información desde una óptica sujeta a cierto tipo de parámetros. Yo no entiendo realmente cuál es el afán de convertir en héroes a personajes delincuentes. Yo no entiendo verdaderamente por qué los medios de comunicación orientan su visión, enfocan la atención prácticamente en los delincuentes que han estado haciendo estragos a la sociedad civil y dejan pasar, dejan de ser desamparados prácticamente a quienes han sido víctimas de la violencia. Resulta increíble darnos cuenta que casi les convierten en héroes. Atrapan de pronto a un personaje de la vida delictiva y a la vuelta de 2-3 días todos los jóvenes traen sus camisetas, las mismas que utilizó aquel tipo cuando fue entrevistado por los principales reporteros de este país, o los reporteros más connotados. Pues yo no entiendo eso. ¿Qué pasa con eso? Pues aquí lo que me indicaría a mí el sentido de la responsabilidad y la cultura de la legalidad es no es la atención hacia el personaje criminal o hacia quien está participando de este tipo de hechos. La atención la debemos enfocarnos en las víctimas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y presionar a las instituciones que son los que deben estar al pendiente y responsables de la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo por aquellas personas que han sido víctimas? ¿Cómo podemos participar de esta cultura de la legalidad a través de los medios masivos de comunicación? Bueno, Celina lo decía, ahorita lo decía muy bien, muy claro. Dice, lo primero que tenemos que manejar, todos quienes vivamos dentro de una cultura de legalidad, es conocer la ley. ¿Por qué? Para que no vayas en contra de ella. Ese es el primer punto. Bueno, pues aquí lo que pedimos a los medios masivos de comunicación es que en tanto y cuanto sea posible dentro de la información incluyan el referendo, una pequeña nota en donde se aclare: la ley indica esto, esta persona está fallando en esto. ¿Sí? También otro aspecto que también es muy importante de remarcar en los medios masivos de comunicación tiene que ver con que ellos son los difusores de este tipo de ideas de cultura de legalidad. Entonces, nos parece, y hasta donde hemos nosotros presupuesto, que los medios tienen la capacidad para irnos
uniendo a todos los miembros de la sociedad, pueden establecer consensos a través de sus contenidos. Eso es lo que presuponemos nosotros. Entonces, bueno, pues también estamos pidiéndole a los medios masivos de comunicación que, claro, que en sus contenidos propongan y apoyen aquellas propuestas que partan de la sociedad civil, ¿sí? Y que estén tendientes a terminar con una cultura de ilegalidad como la que predomina en nuestra sociedad en la actualidad. Y bueno, de esta manera podría enumerar 8 principios que son los que consideramos nosotros que son los que deben estar prevaleciendo por ahí. Un punto también importante, y que aquí de veras que en ocasiones nos equivocamos, y nos equivocamos todos, es que de pronto las autoridades o los medios de comunicación presentan a un determinado personaje como culpable de, sin haber sido juzgado. O sea, los medios a veces se convierten en jueces y partes, y eso tampoco podemos permitirlo. Entonces, si todos nos educamos y si trabajamos, y créanme que yo estaba muy impresionado también cuando comenzamos esto allá en enero, y hacerlo más en forma, y lo comenzamos a abrir. La primera vez que lo presentamos en la web, yo tenía cierto temor junto con mi colega, el doctor José Carlos Lozano, y la verdad es que pensamos, oye, yo le decía, Carlos, vamos primero a platicarlo y a presentarlo en corto. Dice, no, vamos a sacarlo. Él siempre insistió en que lo sacáramos y que presentáramos en cuanto cada medio masivo de comunicación se estaba apartando. ¿Sí? La sorpresa mía fue hace 2 semanas en el taller, cuando buena parte de los colegas, de los periodistas, bueno, digo colegas porque también soy comunicador, se interesaron por el tema. ¿Qué podemos hacer para participar? Y creo que esa propuesta de los periodistas y de los académicos es la que debe predominar en esta sociedad que está tan necesitada de este tipo de situaciones. Aquí está ahorita un periodista, es que va a ceder la palabra, Alejandro, y que me es importantísimo, y me es de veras muy grato ver que realmente el gremio de periodistas de Nuevo León están, pero yo creo que en el 80 o 90% interesados, es decir, ¿qué podemos hacer desde nosotros para cambiar esto? Entonces, eso de veras que se los celebro, y yo esperaba una postura cuando dices, mira, aquí estás muy alejado de lo que debe ser un periodista. Oye, sí es cierto, estoy alejado, vamos a ver cómo puedo acercar, pues vamos a ver qué intentamos hacer entre todos juntos. Y eso es lo que venimos haciendo en el Observatorio de Medios, y esa es la causa por la cual iniciamos este tipo de trabajos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias al TEC de Monterrey por invitarnos. Primero que nada, yo quiero ser muy claro, ¿no? Que mi experiencia, lo que voy a hablar es de las redacciones en las cuales yo he colaborado, las redacciones en las cuales yo he estado inmerso de manera directa, ¿no? Y algunos de los comentarios que a colegas míos me han comentado, y pues después verificado la información, ¿no? Finalmente el trabajo de uno es verificar la información, no quedarse nada más con el primer comentario. De entrada coincido con el doctor en el sentido de que estamos apenas percibiendo qué podemos hacer para cambiar las cosas, porque nos hemos estado concentrando en el problema desde nuestra perspectiva. Es decir, es verdad, ¿no?, que la cobertura se da exclusivamente en las áreas en las cuales nosotros nos es sencillo trabajar, ¿no? Una situación real son las sinergias por las cuales los medios de comunicación trabajan, ¿no? No estamos en el mejor ideal en cuanto a cantidad de personal que hay en las redacciones, y por lo tanto, pues en teoría se tienen que llenar las páginas o llenar los noticieros, y luego siguen otro tipo de inercias comerciales, otro tipo de inercias de rating en el caso de los medios electrónicos. Pero sí hay la certeza y la conciencia de que de que tenemos que hacer algo nosotros como medios, ¿no?, para cambiar esta situación, ¿no? El acercamiento que tuvimos con el CINLAG, que organizó Celina, y estuvieron varios académicos e investigadores de la comunicación en México, fue el primer paso, y sí creo yo que debe de continuar y que debe de tocar a las direcciones de los medios de comunicación y también a los propietarios. Los propietarios son muy importantes, porque finalmente ellos son los que pues, viene el negocio, ¿verdad? Y donde hay que tomar de la mano ciertas decisiones que jamás un director va a tomar sin consultarlo con sus jefes, ¿no? Es complejo, porque finalmente si el gremio de periodistas
complejo y a veces cerrado, ¿no? En el caso de los dueños de medios de comunicación es un poco mayor esa complejidad que tiene. De entrada, lo que sí me queda muy claro es que también nos tomó de sorpresa. Yo cubrí policíacas hace 10 años, 11 años en realidad, entonces las cosas eran diferentes, ¿no? Yo recuerdo haber escrito la nota del primer ejecutado público en Nuevo León, es decir, el primer sujeto que mataron a balazos en el centro de Monterrey. Fueron unos departamentos que estaban cerca de lo que ahora es el Paseo de Santa Lucía. Y muchos compañeros redactaron la nota como crónica, ¿no? Emulando los tiempos de Al Capone, ¿no? En Chicago, algo que en ese momento sonaba cursi, pues ahora suena ridículo. Tenemos cosas similares, ¿no? a la masacre de San Valentín, que estas pandillas que controlaban el tráfico ilegal de alcohol en esos años por la ley de prohibición, son cosas peores que están sucediendo en Nuevo León, ¿no? Y tampoco nos queda claro cómo cubrirlas. Ha habido acuerdos tácitos entre los reporteros, ¿no? A la hora de cobertura, que tienen unos 3 o 4 años que están operando. Tan sencillo como que de noche nadie, hace 3 años de noche nadie iba a cubrir nada si no estaban todos los medios de comunicación juntos e iban en caravana, y ya había autoridad en el área, ¿no? Ejército, federales, policía local, no lo que fuera, ¿no? Eso era nocturno. Ahora, en ninguna situación de riesgo, en ninguna situación, en ningún reporte de balaceras, en ningún reporte de ejecutados se llega si no están todos los medios en cualquier hora del día de acuerdo con que vamos a ir, mínimo de acuerdo con que vamos a ir, ya si hay una autoridad. ¿Y por qué digo mínimo de acuerdo con que vayan a ir? ¿No? Porque si sucede en las horas de los noticieros, ya sea en la mañana, mediodía o en la noche, las televisoras tienen que ir. Lo que dice el doctor es verdad, o sea, los obligan porque la orden es esa, ¿no? Tienes que ir a cubrir, tienes que estar ahí, tienes que tener la unidad móvil enfrente de ti, ¿verdad? Y atrás tienes que tener, si se puede, la balacera, ¿no? Y eso es grave, grave. En general, sí me parece que el primer paso está dado. No veo yo todavía los cómo, ¿verdad? El primer acercamiento está dado, ¿no? Pero hay que irlo trabajando primero en cuestiones internas de cada redacción. No hay, si ustedes pueden verificar, no hay muchos, no se leen, es decir, no se perciben en los contenidos mediáticos ese tipo de acuerdos, ¿no? Lo único que se nota, por ejemplo, en las notas de prensa escrita es que no están firmadas, ¿no? Pero eso no lo puede hacer un reportero de televisión, ¿no? Que te mandaron el enlace en vivo, entonces ya todo el mundo sabe que estuviste ahí, ¿no? ¿Qué protección puedes tener? ¿No? Es ridículo, ¿no? Y si luego van a redacciones multimedia, como fue el caso de Multimedios Televisión, donde el mismo reportero de televisión que viste a cuadro es el mismo que te va a redactar la nota, pues ¿para qué firma redacción, no? En fin, son protocolos que se tienen que ir definiendo, ¿no? Cómo hacerlo, y de los cuales aún no se hablan al 100% en las redacciones, se hablan de manera muy coyuntural. Y hablo de mi caso particular, ¿no? Las redacciones donde yo he estado, pero en general eso sucede en todos los medios, ¿no? Donde pasa algo grave y bueno, ahora sí vamos a juntarnos todos a hablar y qué vamos a hacer, ¿no? Finalmente, creo yo que sí estamos a tiempo para no caer en las presiones oficiales, como fue el caso de Palermo, donde las policías ya no daban informes de ningún tipo, porque aquí, pues francamente, desde el mismo reporte que a mí me daban todos los días cuando yo fui a policía que hace 10 años, que es una hoja de hechos, ¿no? De detenidos o de situaciones, se siguen entregando todos los reporteros, o sea, todos ellos tienen acceso a eso, ¿no? O sea, esa información es relativamente pública, porque pues la puedes hacerle conocimiento en tus notas, ¿no? Pero sí creo, sí no hay tampoco un impulso del lado, yo no veo un impulso por el lado de la autoridad para intentar cambiar como la cobertura y el enfoque de las notas, ¿no? También porque ellos están escondiéndose, no vemos resultados claves en cuanto a la seguridad, no vemos una prueba, ¿no? De que más allá del semáforo delictivo, donde cada quien presume de que, bueno, me robaban 10 carros, ya me robaron 9, ¿no? Ya con eso bajé un 1%, salvo eso, y que todo el mundo lo quiere presumir y que nadie quiere hablar de eso, todo está, todo es una versión, tratar de la versión oficial, es decir, todavía estamos en la competencia, ¿no? La autoridad con su versión oficial y de cierta forma los medios, ¿no? Tratar de contrastar un poco la información. Sí creo yo, independientemente de la visión del doctor, que el estadio de Nuevo León no es tan malo, comparado con otros estados. Ya hablo de Veracruz, donde
ya no hay reporteros, los reporteros policiales que están renunciando, se están yendo, ¿no? Me han llegado, francamente, a mí personalmente me han llegado convocatorias para irme a trabajar a Veracruz, y a lo mejor yo percibo la misma situación de peligro aquí que allá, ¿no? Pero la situación es que obviamente pues, no me he ido porque el salario no es igual, entonces por eso me quedo aquí, ¿no? Francamente. Pero bueno, lo que quiero decir es que en otros estados no se cubre ni siquiera, ¿no? Una balacera, ¿no? En Coahuila, pues es obvio, ¿no? Que pues si no la vas a publicar en medio local, pues la va a publicar en medio nacional. Incluso la foto, la mejor foto de la balacera de Saltillo donde tuvieron a la rana es el periódico Vanguardia, que ese periódico sufrió la muerte de un reportero que ni siquiera cubría policíacas hace algunos meses. Y aparte, balearon la redacción. No he hablado con mis amigos de Saltillo, ¿no? De si la balacera fue después de que vieron tomar esas fotos o al revés, ¿verdad? Porque no tiene hora esa fotografía y francamente los enfrentamientos duraron toda la mañana, ¿no? Entonces, aún así hay algo salvable todavía en Monterrey, una por su gente, ¿no? Y otra por sus instituciones públicas y privadas que, cuando menos las instituciones públicas pues tienen que salvar el discurso, ¿no? Y eso los obliga un poco a tomar ciertas decisiones y a buscar acuerdos que todavía no han llegado. Me parece que, francamente, esperar, y no quiero ser así como que muy negativo, no, pero francamente esperar que el cambio en los medios venga, lo impulsemos desde abajo, es decir, desde la tropa, desde quien en la calle, es un poco complejo, porque las inercias laborales son muchas y las presiones internas de cada una de las empresas son también demasiado pesadas para aguantarlas solos, ¿no? Sí creo yo que incluso invito a Celina, al caso del CINLAG, ¿no? Al TEC de Monterrey o a cualquier otra institución, a que, pues si no tomen el liderazgo, cuando menos presionen todo dentro de sea posible para que institucionalmente los medios lleguen a un acuerdo, ¿no? Ya no un acuerdo como el que se firmó el año pasado, ¿no? En que los medios de comunicación iban a no difundir, a no ser mecanismos de la delincuencia, y pues bueno, meses, no es cierto, fue este año, perdón, y a las 2-3 semanas después estaban todos los noticieros transmitiendo el cadáver de la gata, ¿no? Sobre la avenida Miguel de la Madrid, ¿no? Incluso todos cortamos transmisiones porque ya se estaban robando el cadáver, y se estaban robando el cadáver en el momento en que todavía estaba la transmisión, ¿no? Eso es real, ¿no? Entonces, también hay que entender de que todos estamos en guerra, ¿no? O sea, los medios están corriendo la guerra, los ciudadanos la están padeciendo y los gobiernos la están administrando, ¿no? Como diría McNamara, ¿no? En su época, tras haber pasado por Vietnam, ¿no? Los primeros 10 años. Hay que pasar, ¿no? En el caso de las transmisiones públicas, de esa administración de la guerra, a la verdadera presión para enfrentarnos de los medios de comunicación, más que la cobertura, ¿no? Al entendimiento de qué voy a hacer, qué debo decir, cómo me voy a comportar, y cerrar filas, porque solos a cualquiera te levantan. Si tú solos quieres ser el Quijote, que yo quiero hablar todo, no pareces, francamente. Nuevo León tampoco no tiene su cuota de periodistas, salvo uno, dos, un camarógrafo y un reportero de TV Azteca, de bajas de guerra, realmente, ¿no? ¿Por qué? No queda muy claro, ¿no? Finalmente se lo achaco más al nivel de las instituciones en general, ¿no? En Nuevo León, comparado con otros estados. Pero pues eso se puede acabar, ¿no? O sea, entre más granadas avienten a las redacciones, entre más reporteros asusten con las armas largas cuando están robando el cadáver del ejecutado al lado, pues eso va a generar más miedo y solos vamos a ir generando una autocensura, ¿no? Y que eso sí es una tendencia general en todas las redacciones, la autocensura. Cada vez que se incrementa la violencia o los incidentes hacia los periodistas o hacia su personal, tiende a irse la autocensura, ¿no? En una de las redacciones donde yo estuve, ¿no? Pues francamente nos aventaron granadas sin detonar en la redacción. La primera reacción de los directivos fue: ¿saben qué? Pues no vamos a mencionar qué grupo criminal es el que está involucrado en los incidentes. Y bueno, y si viene un boletín de la Sedena diciendo qué grupo es, pues ya es una fuente oficial. No, ni eso. Entonces, lamentablemente es la tendencia, ¿no? La autocensura en cuanto a la criminalidad siga tocando a los medios de comunicación. Yo pues por lo pronto dejo estas reflexiones. Coincido mucho con el doctor en el sentido de que tenemos que hacer lo posible por cambiar las cosas, ¿no? Yo les planteo lo que hemos vivido hasta ahorita.